De tal manera que ahora ya de adultos tenemos definidos moldes mentales, pautas emocionales y patrones de conducta muy bien definidos. Y ya tenemos formado lo que se llama el carácter. El carácter no es más que una estructura crónica del yo. Crónica viene de cronos, en el tiempo. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, es una enfermedad que ha avanzado en el tiempo y es una enfermedad que ya está demasiado arraigada en el cuerpo. Y realmente cuando uno habla de una enfermedad crónica es porque esa enfermedad ya está totalmente obsesionada en el cuerpo y a veces hay que aprender a vivir con ella porque ya no se puede erradicar. Pero en psicología, si nosotros ponemos voluntad, ponemos amor, ponemos disciplina, disciplina viene de discípulo, nos ponemos bajo la tutoría de una escuela que tenga la manera de ayudarnos, de guiarnos, como la escuela gnóstica, por ejemplo, esa estructura crónica se puede transformar. Entonces, lo que nosotros llamamos el carácter, no es más que una estructura crónica de una cantidad de yoes, en su conjunto constituyen el ego, que nos hacen reaccionar de una manera determinada, que, que siempre nos enganchamos en la misma emoción, que ya yo tengo definidos mis prejuicios, que ya yo tengo mis patrones de conducta, que siempre me porto de esta manera. Hace poco estaba analizando a una persona obesa y indagando, haciendo las preguntas para indagar en la vida de esa persona, llegamos a la conclusión que ella comía por placer. Pero ¿dónde aprendió a comer por placer? Porque resulta que en su casa su papá era tan rígido, eh, la disciplina era tan extrema que no se podía reír siquiera a las personas, que el único momento en que se gozaba de paz y tranquilidad y el papá reía era el momento de la comida. El papá disfrutaba comer con la familia y en ese momento era un momento relajante, donde se hablaba, donde se compartía. Por lo tanto, esta persona, cada vez que necesitaba relajarse, lo hacía con la comida, porque ya traía esa pauta, porque tuvo que amoldarse a esa necesidad de su entorno. Entonces, nuestras respuestas a la vida las hacemos a través de pautas repetitivas, aunque esas pautas nos hagan sufrir, aunque ese comer me haga un obeso, aunque esa rabia que siempre tengo me vuelva un hipertenso, me vuelva una persona estresada, eh, dañe mis órganos internos con la adrenalina, corticol, se van dañando mis células, mis órganos, por ese estrés continuo. Entonces, hay veces por ejemplo, el caso de esta persona, es que yo necesito bajar de peso y yo sigo comiendo. ¿Qué hago? Dejo de comer una semana, hago ejercicio, después lo dejo, hago la dieta de solo carbohidratos y después lo dejo, hago la dieta de solo comer grasa eh, y carnes y pescados y ensalada y bajo un poco y después otra vez ya vuelvo y como la comida rápida. O sea, los cambios directos a veces suelen ser poco eficaces. Pero bueno, de aquí en adelante ya me voy a ser más rabioso. Muy bien, suerte con eso. Es un comienzo, o sea, al menos me estoy dando cuenta de que necesito un cambio. Pero ese cambio directo suele ser poco eficaz porque volvemos a tropezar. Queremos cambiar la pauta, queremos cambiar el molde, queremos cambiar el patrón,
pero sin comprender qué fue lo que originó eso. Sin una comprensión de las raíces, no vamos a poder cambiar esa, esa, esa pauta emocional, esa forma como siempre respondo emocionalmente, esa emoción en la que siempre me quedo enganchado, esos moldes mentales, esas creencias que tengo, esos patrones de conducta, siempre me comporto de la misma manera. Y lo peor, que hay veces que cuando entramos en este mundo espiritual, queremos que la comprensión del ego sea lo que yo quiero que sea. Entonces es otro ego observando al ego. Que o sea, el ego es una cosa mala que yo tengo que acabar con eso y, y si yo ya hice mi oración y la Madre Divina, ya yo visualicé el fuego y luego viene la situación y estoy igual, de pronto peor, porque es que no hay comprensión. Necesitamos comprender a fondo. Si comprendemos la herida, podemos identificar la máscara, reconocerla y desactivarla. Y eso, ese pequeño proceso que está en esta frase, si comprendemos la herida, podemos identificar la máscara, reconocerla y desactivarla. Eso es lo que conocemos en esta escuela como muerte mística. Comprender qué hay detrás, cuál es la raíz, cuál es el fondo, identificar cuál es ese yo sucedáneo que me he inventado, que está ahí siempre, y la sola mirada interior es luz. Y ya sabemos que si tenemos un cuarto oscuro lleno de moho y el solo abrir las ventanas y que entre la luz, ya es un comienzo. Ese cuarto empieza a ser otro. Entonces, mi mirada interior es luz para alumbrar mis zonas oscuras. Vamos a hablar de, esto es algo, podemos decirlo, en cierta forma teórica, porque no es que sea el mapa exacto de la vida de cada uno de los aquí presentes. Es algo muy general y que los invito a reflexionar. Lo voy a pasar muy rápido, porque si nos quedamos analizando cada aspecto del mapa de las heridas, eso nos va a llevar mucho tiempo, nos llevaría muchísimo tiempo y tiempo es el que poco tenemos en este momento. Creo que nos queda aproximadamente una media hora y quiero que hagamos una práctica también. Dos prácticas más nos faltan. Vamos a mirar rápidamente este mapa de las heridas y luego vamos a entrar a ver qué podemos hacer. La herida de rechazo. Cuando estamos niños, sentimos, de pronto los padres querían un niño varón y nace una niña. Y esa niña no se va a sentir bien recibida. O sea, desde el mismo vientre ya va a sentir que no está bien recibida en la vida de esas personas que la cuidan. ¿Y cómo se protege esa niña? Creando una máscara de huidiza, una niña solitaria o que se siente que no es querida, que es rechazada. O hay veces que ese rechazo se da, como decíamos de un principio, eh, por el solo hecho de que el niño no comprende una situación y siente que lo están rechazando cuando realmente de pronto fue algo que duró media hora, solo, o un día, o tal vez lo dejaron una semana con unos abuelos desconocidos. Y es suficiente para que ese niño cree esa máscara de solitario, de huidizo, eh, para tapar esa herida de rechazo, de verdadero rechazo o de un supuesto rechazo. Es igual. Igual el niño se siente herido y forma esa máscara. La característica ya en el adulto es que no se acepta a sí mismo, ni acepta a los demás. O sea,
Él no es suficiente para sí mismo ni para nadie, y nadie es suficiente para él. Y si esa herida se profundiza muchísimo, si es realmente una herida eh, muy traumática, cuanto más se aísla, más solo está, más, más se invisibiliza, más se vuelve invisible para sí mismo y para los demás. Y entonces eso reafirma de que es verdad que a mí me rechazan y nadie me quiere, se siente rechazado. Otra herida, la herida del abandono. Niño, recibimos un mensaje de nuestros cuidadores de que yo sí te quiero, pero no puedo estar contigo. Hay situaciones muy, podríamos así decirlo, situaciones dolorosas en que es verdad que los padres tienen que entregar a sus hijos, a los abuelos, hijo te quiero, pero no te puedo tener, o los regalan. De pronto el niño todavía no habla, no entiende, pero siente que sus cuidadores lo están abandonando. O solo lo dejaron un ratico. Espérame aquí quédate aquí con esta persona que el niño no conoce y le da miedo, mientras yo voy a buscar esto. Y a los 15 minutos regresó, pero ya la herida está formada en ese niño. Entonces, lo que decía en un principio, las heridas del alma son como meterse al mar y no querer mojarse. Si estás vivo, tienes heridas. Y la protección, la máscara que creamos y la fortaleza de ese yo máscara será, dependiendo de la intensidad de la herida, será de la independencia. Entonces, un niño muy independiente, no necesito de nadie. A mí me abandonaron, a mí me dejaron solo, por lo tanto, yo solo me puedo defender. Pero en el fondo, lo que hay es miedo a la soledad, ese sentimiento continuo de no ser querido. Eh, a veces busca ser el centro de atención, que los demás lo admiren, hace cosas para que lo vean, para que lo admiren. Y cuando es muy profunda esa herida, se hace una máscara muy fuerte. Este tipo de personas tienen una tendencia a abandonarse a sí mismo y a los demás. No se atienden, personas inatentas consigo mismo. Su presentación personal, su arreglo, y también tienden a abandonar a las demás personas, porque sienten de que ellos también fueron abandonados. Otra herida es la de la humillación. Se da por una vivencia temprana de haberse sentido herido en su dignidad, en su amor propio, debido a situaciones de humillación, vejación, de esos padres a veces demasiado duros que corrigen a sus hijos con palabras suaves, duras, comentarios que avergüenzan. Mira, eh, este fulanito, tu primo ya sabe, o tu vecino, tu amiguito ya sabe escribir y tú todavía ni siquiera escribes, ni siquiera escribes una letra. Mira, ya él sabe leer y tú no. Entonces son situaciones, comentarios avergonzantes por parte de los cuidadores. La, la máscara para proteger este tipo de herida es la máscara del masoquista o de la eficacia, o masoquista o eficaz. Entonces, un sentimiento de vergüenza hacia uno mismo, temor a ridículo, excesiva autoexigencia, pero también son personas que tienen un sentido del deber que tienen que cumplir a como dé lugar. Son rebeldes, pero no rebeldes encubiertos, como que una rebeldía interna contra las cosas, pero que no la expresa, y sienten que no son dignos de ser amados.
Y cuando es muy profunda esa herida, hay una tendencia a sabotearse a sí mismo en lo que quiere hacer. Se pone metas y él mismo se las sabotea o ella misma se las sabotea para no llegar a esas metas, para no cumplirse. Otra herida es la herida de la traición. De niños tenemos la vivencia de sentirnos defraudados por las personas que nos cuidan. Eh, entre los 2 y 4 años hay expectativas que no se satisfacen, nos prometen, no nos cumplen. Si te portas bien, te voy a llevar al centro comercial. Si te portas bien, te llevo al parque. No nos cumplen. Nos sentimos traicionados. Y entonces, ¿cómo nos protegemos cuando sentimos que somos traicionados? La máscara del control. Entonces nos volvemos ya unos adultos controladores. Tenemos necesidad de ser reconocidos, aprobados y amados. Y lo hacemos a como de lugar, controlando las cosas para que ser nosotros el centro de atención. Y a veces son personas que demuestran una máscara de que son fuertes, talentosos, eh, están prevenidos ante todo, o sea, todos tienen la respuesta correcta. Son exigentes, competitivos y rápidos, pero en el fondo lo que hay detrás es una persona que siente que fue, que fue traicionada y que entonces tiene que asumir ella misma un control porque si no está bajo control, lo van a volver a traicionar. Y este tipo de personas, aunque no les gusta la traición, atraen la traición por parte de personas cercanas, que es precisamente lo que más temen. La herida de la injusticia. A mi papá le servían un plato grandísimo, como vemos en esa foto, el hombre disfrutando sus muslos de pollo. Y a mí apenas me ponían un muslito. Y lo cierto es que yo de niño solo me podía comer un muslo de pollo. Y tal vez ni siquiera podía, pero veía porque a mi papá le ponían 10 y a mí solo uno. Eso es injusto. Hay veces cosas muy reales como que era verdad que como que a mí no me daban comida y llegaba mi papá y a él sí. Entonces es una vivencia de no sentirse eh, valorado o de ser sobreexigido. O sea, a un niño se le exige demasiado. Eh, He visto, por ejemplo, niños que trabajan, cuando los padres trabajan en casa, involucran a la familia. Por ejemplo, una tienda de barrio y ponen al niño a despachar y lo obligan a sacar cuentas. Y hay una sobreexigencia sobre un niño que sí, hay que enseñarlo que ayude. No está mal que un niño aprenda a trabajar, pero a veces hay una sobreexigencia de que el niño ya quiere irse a jugar y no puede porque tiene que estar cumpliendo un deber. Siente más que se le aprecia por lo que hace que por lo que es. O sea, si haces esto, eres bueno. Si no lo haces, eres malo. Detrás de estos niños suele haber padres muy autoritarios y que critican mucho al niño. Entonces, creamos una máscara de rigidez. Somos personas rígidas. Somos personas sensibles, pero que evitan mostrarse como tal. O sea, de pronto, si llegan lágrimas, las ocultamos. Si se quiebra la voz, la arreglamos y porque yo soy una persona rígida, firme, eso a mí no me afecta. Parecen emocionalmente fríos, aunque realmente son sensibles. Tienen una gran fuerza de voluntad y autocontrol y cuando la herida es muy profunda, agudizan esa herida comparándose ellos mismos con otros. Mira, esta persona todo lo que ha logrado y yo aquí apenas y tenemos la misma edad. Mira, este hombre toda la plata que tiene y yo estoy aquí en la misma pobreza. Ese tipo de cosas así. Entonces, hemos hecho un recorrido muy rápido por las heridas y yo en este momento
los invitaría a la reflexión. Hay alguien con el micrófono abierto? Le pido por favor a los administradores que cierren los micrófonos abiertos, menos el mío, por favor. Yo los invito en este momento a que nos sentemos en una postura meditativa que ya creo que todos aquí presentes conocemos, que es con la espalda erguida, el pecho abierto. Podemos cerrar los ojos, podemos hacer un mudra, para que nos guste, poner las manos sobre las piernas. Y los invito a sentarnos, a sentir la respiración y vamos a cerrar micrófonos, por favor, menos el mío. Vamos a iniciar una práctica no tanto de meditación, sino de un darme cuenta. Respiro, sintiendo el aire, siento el peso de mi cuerpo y les pido que escuchen mi voz y que nos preguntemos, que busquemos en nuestro interior, sin darnos ningún tipo de respuesta mental. Tratemos de hacerlo desde ese amor que somos, sin buscar. Si no lo hacemos desde el amor, vamos a empezar a juzgar a nuestros cuidadores, padres, las personas que nos criaron. Y ese no es el objetivo de esta práctica. Pregunta, ¿qué emociones no estaban permitidas sentir en mi familia? Estaba acá. Por favor, ¿por qué no cerramos los micrófonos? Por favor, cerremos los micrófonos. O nos veremos obligados a sacar a la persona que no está aquí, porque está en otras actividades. Respiro, sintiendo el aire. Inhalo, sintiendo mi nariz. Exhalo, sintiendo mi peso. ¿Qué emociones no estaba permitido sentir en mi familia? ¿Qué emociones no eran correctas? ¿Qué no estaba bien visto en mi familia? Puedes percibir que creaste una forma de ser y de actuar, una máscara, para contrarrestar esas emociones no permitidas.
Vamos a ver una pista de esa máscara. ¿Qué le exijo a los demás? ¿Qué me exijo a mí mismo? Yo tengo que ser de esta manera, o las personas tienen que ser de esta manera. ¿Qué me exijo a mí mismo y qué le exijo a los demás? ¿Tiene eso alguna concordancia con esas emociones no permitidas en mi casa? Tal vez no es que me hayan dicho, no debes hacer esto, pero era algo que se sabía que no se podía, no era permitido. Me doy cuenta